Agosto de 1944. La bodega de carga apestaba a sal y miedo. 84 mujeres alemanas cruzaron el Atlántico, en la oscuridad susurrando advertencias entre sí. Prisioneros estadounidenses del cuero cabelludo nos matarán de hambre como animales. Greta agarró una foto prohibida de su hija de 8 años contra sus costillas, preparándose para la brutalidad que les habían prometido. Entonces Camp como Texas apareció. Limpió cuartel, camas reales, sin guardias gritando. Durante la admisión, la foto se deslizó del calcetín de Greta. Se congeló esperando el castigo. Pero la mujer estadounidense con uniforme de la Cruz Roja solo lo estudió y luego lo devolvió suavemente. Ella es hermosa, la volverás a ver. Semanas después llegó un envío: lápices labiales en polvo, crema de manos. El comandante del campamento anunció: la Convención de Ginebra dice que los prisioneros conservan la dignidad. Puedes tener estos si los quieres. Estos no eran los bárbaros de los que les habían advertido. Eran algo mucho más peligroso, decente. Pero antes de empezar, si quieres más increíbles historias no contadas de la historia, presiona el botón de suscripción y avísame en los comentarios ¿desde qué ciudad estás viendo? Es increíble ver hasta dónde viajan estas historias. La bodega de carga apestaba a agua salada, grasa del motor y el amargo tang del miedo. Sudor de 84 cuerpos presionados juntos en la oscuridad. Greta Müller sentó su espalda contra las frías rodillas de la pared de metal elaboradas. La fotografía prohibida escondida debajo de sus costillas, donde nadie podía verla. A su alrededor los susurros se movían como ratas a través de las sombras. Advertencias intercambiadas en silencioso alemán, cada uno más terrible que el último. Ellos cuero cabelludo prisioneros. Lo escuché de una mujer en París. Los estadounidenses son salvajes, nos harán desfilar por sus calles. No les hagas saber que hablas inglés. Pensarán que eres un espía y te dispararán. Greta presionó su palma contra su esternón, sintiendo la esquina afilada de la fotografía. A través de la tela delgada de su uniforme, Anneliese, 8 años. Trenzas oscuras y esa brecha, sonrisa dentada que había heredado de su padre. La última vez que Greta había sostenido a su hija fue hace 18 meses, antes del transporte auxiliar a Francia, antes del avance aliado, antes de la captura, antes de que todo lo que parecía seguro se revelara como humo. El barco gemía, metal moliendo contra metal, mientras cortaba el Atlántico. Greta nunca había estado en un barco de este tamaño. Nunca había imaginado que cruzaría un océano como carga, como enemigo, como algo menos que humano. Los carteles de propaganda habían mostrado soldados estadounidenses con características exageradas, bocas crueles agarrando manos, ojos depredadores. Bárbaros que no sabían nada de civilización, que tratarían a los prisioneros alemanes como trataban todo lo demás, con violencia y desprecio. A su lado una mujer más joven, Liesel, afilada y rígida con convicción. Apoyada cerca, no muestres debilidad cuando lleguemos. Se alimentan de debilidad como perros. Greta asintió pero no dijo nada. ¿Qué había aprendido en 3 años de guerra? Que los que más hablaban de fuerza eran a menudo los más aterrorizados. Debajo de la bocina del barco sonaba baja y lúgubre. Las mujeres se agitaban, murmuraban, se agarraban las manos después de 2 semanas en el mar. Estaban llegando, el corazón de Greta martillado contra la fotografía. El calor de agosto golpeó como un puño. Cuando finalmente salieron a la cubierta, Texas, la palabra no significaba nada para Greta excepto la distancia. Un abismo imposible, entre ella y todo lo que había conocido. Guardias armados se alinearon en el muelle, pero sus rifles colgaban sueltos a sus lados, sin gruñidos, sin gritos. Solo jóvenes con uniformes de oliva, mirando con expresiones Greta no podía leer. Curiosidad, aburrimiento. No odio, eso fue lo que más desconcertó. Campamento. Como se extendió detrás de esgrima de cadena, hileras de cuarteles de madera pintadas de un amarillo pálido, que parecían obscenas en su alegría. Edificios reales, no trincheras embarradas o ruinas bombardeadas. Greta se tensó la garganta. Esto tenía que ser temporal. Un área de espera antes de que comenzara el verdadero castigo. Fueron conducidos por las puertas en una columna silenciosa. Nadie les escupió, nadie se burló.
Los estadounidenses simplemente los dirigieron hacia adelante, con palabras mínimas, contacto mínimo. Dentro de un edificio de procesamiento, las mujeres fueron separadas en pequeños grupos. Greta se encontró de pie frente a una mesa plegable, donde una mujer estadounidense con uniforme de la Cruz Roja se sentó, con un portapapeles y una expresión cansada. La mujer miró hacia arriba. Su rostro era anodino, delgadas ojeras dibujadas debajo de sus ojos. Pero su mirada era directa. Dijo algo en inglés que Greta no captó. Luego cambió a alemán, cuidadoso alemán. Ligeramente acentuado, pero nombre claro, Müller. Greta Müller. Su voz salió más áspera de lo que pretendía. La mujer de la Cruz Roja lo escribió. Fecha de nacimiento. Greta respondió automáticamente. Su mente en otro lugar, enfocada en mantener la fotografía oculta, pero cuando cambió su peso, la imagen resbaló solo una fracción. Y cayó del interior de su calcetín. Sobre el suelo de hormigón el tiempo se ralentizó. Greta miró la cara de Annalisa. Mirando hacia arriba desde el suelo, vulnerable y expuesta, su respiración se detuvo. Esto fue lo que confiscarían. Cuestionarla al respecto, usarlo contra ella de alguna manera. La mujer estadounidense Ruth, su etiqueta con su nombre leyó, se agachó y recogió la fotografía. La sostuvo con cuidado, estudiando la imagen de la niña con trenzas oscuras. Por un largo momento no dijo nada, y Greta sintió que todo su cuerpo se volvía rígido con pavor. Entonces Ruth miró hacia arriba. Se encontró con los ojos de Greta y habló en ese cuidadoso alemán acentuado. Ella es hermosa. Ella sostuvo la fotografía. Ofreciéndola de vuelta la volverás a ver. La mano de Greta tembló mientras la tomaba. La fotografía se sintió más pesada, ahora imposible. Buscó en el rostro de Ruth burla. Crueldad, disfrazada de amabilidad. Pero encontró solo un hueso. Tristeza profunda que parecía reflejar la suya. Gracias, Greta, susurró. Y las palabras se sintieron como traición, contra todo lo que le habían enseñado a creer. Esa noche acostada en un colchón real, en un cuartel que tenía pantallas en las ventanas y un techo que no goteaba, Greta metió la fotografía debajo de su almohada y miró el techo de madera. Alrededor de ella, las mujeres susurraron su confusión y sospecha. La voz de Liesel cortó la oscuridad. Nos están ablandando, haciéndonos débiles. No confíes en eso. Pero Greta no podía dejar de pensar en las manos de Ruth. Suave y deliberado, devolviendo lo que cualquier guardia podría haber confiscado. Si esa pequeña misericordia fuera real, ¿qué más podría ser? Y si todo lo que les habían dicho sobre los estadounidenses fuera mentira, ¿qué otras mentiras se había tragado? La pregunta la aterrorizó. Más que cualquier amenaza de violencia, el detalle de la ropa sucia se convirtió en el ritmo de Greta, su ancla en un mundo que se negó a tener sentido. 6 días a la semana. Se paraba en los fregaderos industriales con otras 5 mujeres, fregando uniformes verde oliva y sábanas blancas de algodón. Hasta que sus manos se volvieron crudas. El trabajo era repetitivo sin sentido. Exactamente lo que necesitaba, mientras sus pensamientos giraban sin cesar alrededor de la misma pregunta imposible: ¿por qué no estaban siendo castigados? La comida llegaba 3 veces al día. Avena simple pero adecuada por las mañanas. Sándwiches al mediodía. ¿Algún tipo de carne y patatas por las noches? Nadie pasaba hambre, nadie era golpeado. Los guardias mantuvieron su distancia, profesional y en gran medida indiferente. Fue la indiferencia lo que más inquietó a Greta. Había estado preparada para el odio, por la rabia por el tipo de trato que sabía que los campos alemanes infligían a sus prisioneros. En cambio, obtuvo eficiencia burocrática y una ausencia de crueldad que se sintió más desorientadora que cualquier violencia. Ruth apareció en la lavandería la mayoría de las tardes, portapapeles en mano revisando los suministros, o preguntando si alguien necesitaba atención médica. Ella nunca se demoró, nunca empujó la conversación, pero Greta se encontró mirando a la mujer de la Cruz Roja con aumentando la curiosidad. El otro personal estadounidense giró a través de diferentes caras, diferentes voces. Pero Ruth fue constante y había algo en la forma cuidadosa en que hablaba alemán, la ligera vacilación ante ciertas palabras, que molestaron al oído entrenado por el maestro de Greta una tarde a finales de septiembre.
Mientras colgaba sábanas en la línea al aire libre, Greta escuchó a Ruth hablando con otro trabajador de la Cruz Roja. Cerca de la valla, la conversación fue en inglés. Demasiado rápido para que Greta la siguiera por completo. Pero ciertas palabras surgieron lo suficientemente claras. Alemania, padres de Frankfurt. El dolor en la voz de Ruth trascendió el idioma. Esa noche acostada en su litera, Greta lo reconstruyó. El alemán de Ruth no se aprendió de los libros de texto. Era nativo pulido suave por el uso de la infancia. Y luego superpuesto con inglés americano. Ella era una de nosotras, Greta pensó. Y la realización aterrizó con peso incómodo. Una de nosotras y una de las dos. Ni de pie en un punto medio imposible. Greta no podía entender. Octubre llegó con temperaturas más frías. Y noticias que ondearon a través del campamento, como electricidad, un envío de la Cruz Roja. Donó artículos de grupos de la iglesia estadounidense. El comandante del campamento haría un anuncio. Después de la cena, Greta se sentó en un banco fuera del comedor, con otras 2 docenas de mujeres, viendo el sol hundirse sobre el paisaje de Texas. La luz aquí era diferente a la de Alemania, más grande, de alguna manera más expuesta. Extrañaba los bosques, los cielos grises cercanos de casa. Extrañaba a Annalise, con un dolor que se había convertido en parte de su respiración. El comandante era un hombre de mediana edad, con una ligera barriga y ojos cansados, que habló a través de un traductor. Sus palabras llegaron lentas y deliberadas. La Convención de Ginebra ordena que los prisioneros de guerra conserven la dignidad personal. Hemos recibido artículos donados, suministros de cuidado personal, lápiz labial, polvo compactos. Crema de manos puede aceptar estos artículos si elige. Nadie será obligado. Silencio caído como una piedra. Greta sintió el shock moverse a través de las mujeres reunidas, en una ola visible maquillaje. Cosas femeninas. Artículos que pertenecían a un mundo antes de la guerra, antes de su captura, antes de que se redujeran a números. Y uniformes idénticos. Liesel se levantó de su asiento. La columna vertebral rígida, su voz sonó en alemán, traducida entrecortadamente por el intérprete. Esto es corrupción. ¿Quieres que olvidemos quiénes somos? Para convertirnos en cómplices suaves. El comandante escuchó la traducción. Luego respondió, con algo que podría haber sido cansancio, o podría haber sido respeto. Eres prisionero, no animales. La elección es tuya. Los suministros se distribuyeron en el comedor. Pequeñas cajas de cartón colocadas en mesas, mujeres pasando para tomar lo que querían, o nada en absoluto. Greta miró la línea. Vio a las mujeres dudar, acercarse, retroceder. Algunos no tomaron nada, caras duras contra la tentación. Otros agarraron objetos rápidamente, furtivamente, como si las cajas pudieran desaparecer. Cuando Greta llegó a la mesa, Ruth se quedó allí, organizando los suministros con cuidado metódico. Sus ojos se encontraron con Ruth, señaló las cajas. Expresión oferta neutral sin empujar. La mano de Greta se cernía sobre un compacto, un bote pequeño de crema. Luego se posó en un solo tubo de lápiz labial, rojo, no rojo brillante. Algo más profundo, más tenue. El tipo de rojo que un maestro de escuela podría usar en un día normal, en un mundo ordinario. Buena elección, Ruth, dijo en voz baja en alemán. Greta cerró los dedos alrededor del tubo. No pesaba casi nada. ¿Por qué salió la pregunta antes de que pudiera detenerlo? ¿Por qué haces esto? Danos estas cosas. La expresión de Ruth cambió. Algo doloroso moviéndose debajo de la superficie. Porque cuando olvidamos que la gente es humana, creamos campamentos. Lo dijo simplemente como si fuera obvio en ambos lados. Greta regresó al cuartel con el lápiz labial, quemando un agujero en su bolsillo. Alrededor de su mujer discutió en duros susurros. La mitad no había tomado nada. Viendo el gesto como manipulación o debilidad, medio agarró sus pequeños tesoros como salvavidas. El cuartel se sintió fracturado, dividido a lo largo de fallas invisibles. Esa noche solo en la letrina. Greta desenroscó el lápiz labial con manos temblorosas. El espejo sobre el fregadero estaba roto, distorsionando su reflejo en fragmentos. Levantó el tubo hasta los labios y se detuvo. 3 años. 3 años desde que usó lápiz labial. Asistió a una asamblea escolar.
Caminó Annalise al jardín de infantes, como una madre normal en un mundo normal. Aplicó el color lentamente. Miró con cuidado su reflejo. La cara mirando hacia atrás no estaba prisionera. Water 24. No era un enemigo sin rostro, solo una mujer. 32 años todavía respirando. Todavía aquí por primera vez desde la captura. Greta casi sonrió. Diciembre trajo frío, que se filtró por las paredes del cuartel, y noticias que lo cambiaron todo. El comandante del campo anunció una nueva política. Los prisioneros podían escribir cartas a casa. Censurado, por supuesto. Cada palabra se leería aprobado. Potencialmente rechazado, pero entregado. Realmente entregado. Bajo los protocolos de la Convención de Ginebra, a través de Suiza Neutral y la Cruz Roja Internacional. Greta se sentó en su litera esa noche. Un trozo de papel y un lápiz rechoncho, mirando la página en blanco hasta que le ardieron los ojos. Alrededor de ella otras mujeres encorvadas sobre sus propias cartas, algunas escribiendo furiosamente, otras congeladas como ella. ¿Qué podría decir? ¿Cómo comprimiste 18 meses de separación? De guerra, de captura y confusión en una sola página censurada. Pensó en la cara de Annalise en la fotografía. Trató de imaginarla a las 9 ahora en lugar de 8. Más alta probablemente, tal vez la brecha en sus dientes se había cerrado. Tal vez había olvidado la voz de su madre. El lápiz tembló en la mano de Greta. Ella escribió la dirección primero. La casa de su madre en Baviera, el único lugar en el que estaría Annalise. Luego comenzó cada palabra, sintiéndose inadecuada y enorme a la vez. Liebste Annalise. La comida aquí es simple pero suficiente. Mi cama tiene una almohada real. Me dejaron escribirte. Eso es algo que pienso en ti todas las mañanas cuando me despierto y todas las noches antes de dormir. Espero que estés siendo bueno para Oma. Espero que recuerdes te amo. Siempre Moody, ella no mencionó el lápiz labial. No mencionó la amabilidad de Ruth o los suministros donados. O la aterradora comprensión de que todo lo que le habían enseñado sobre los estadounidenses podría estar mal. Esas verdades eran demasiado extrañas, demasiado increíbles. Solo preocuparían a su madre. Confundida. Annalise mejor mantenerlo. Simple seguro. Otras mujeres no eran tan cautelosas. Greta escuchó fragmentos de cartas que se leían en voz alta, para su aprobación, algunos honestos, algunos cuidadosamente codificados. Una mujer escribió sobre el tratamiento esperado y las condiciones, como advirtió, manteniendo la propaganda, incluso desde dentro de la contradicción. Otro describió la comida del comedor en detalle, el agua limpia, la atención médica. Pequeñas verdades que se sintieron como traición al hablar en voz alta. 3 días después de que Greta enviara su carta, Liesel interceptó a otro prisionero cerca de la letrina. La mujer Margarte, tranquila y ratón como había escrito sobre la amabilidad, sobre el respeto de los guardias, sobre sentirse más seguro aquí de lo que tuvo en el último año de la guerra. Liesel de alguna manera había obtenido una copia, y ahora ella estaba en el centro del cuartel, agitándolo como evidencia de traición. Escucha esto. La voz de Liesel cortó la noche en silencio. Nos tratan con dignidad. La mujer de la Cruz Roja habla hermoso alemán y recuerda nuestros nombres. Ella escupió las palabras. Así es como empieza. Así es como nos corrompieron. Haznos olvidar por lo que estamos luchando. La cara de Margarte se puso blanca. Ya no estamos peleando. Perdimos, somos prisioneros. Seguimos siendo alemanes. Liesel avanzó. Y Greta vio algo salvaje en sus ojos. La misma desesperación que se había estado construyendo durante semanas. Ese lápiz labial, todas esas letras. Está diseñado para hacernos débiles, para hacernos traicionar a nuestra gente. Ella se abalanzó sobre el footlocker de Greta, lo abrió antes de que alguien pudiera detenerla. El tubo de lápiz labial rodó por el suelo. Liesel lo arrebató, levantó el puño para romperlo. Greta se movió sin pensar. Atrapé la muñeca de Liesel en medio del swing. No. Por un momento se quedaron encerrados juntos, Liesel sacudiendo con la furia, Greta manteniéndose firme. A su alrededor, otras mujeres se habían levantado de sus literas, algunos lados con de Liesel. Greta podía verlo en sus caras. Otros se acercaron a Margarte, a Greta formando una barrera silenciosa. Es solo lápiz labial, dijo Greta en voz baja.
No nos hace nada excepto humanos. Humano. La risa de Liesel fue irregular. Nos dieron maquillaje mientras nuestro país arde, mientras nuestros hombres mueren y crees que eso los hace buenos. Nos hace humanos. Creo que significa que seguimos siendo nosotros mismos. Greta dijo no números. No enemigos sin rostro, seguimos siendo nosotros mismos. Una de las mujeres mayores, Frau Weber, de pelo gris y firme, dio un paso adelante y sacó suavemente el lápiz labial del agarre de Liesel. Ella se lo devolvió a Greta. Luego se volvió para mirar hacia la habitación. Podemos odiar lo que nos ha pasado. Podemos odiar esta guerra. Pero no tenemos que odiarnos a nosotros mismos por sobrevivir. La tensión retenida para otro respiro. Luego se rompió. Liesel volvió a tropezar con su litera. La cara arrugada, algunas mujeres la siguieron, murmurando apoyo a otros que volvieron a sus cartas. Sus pequeños actos de mantener conexión a través de un océano que se sentía más amplio cada día. Esa noche Greta no pudo dormir. Ella yacía en la oscuridad, escuchando el llanto ahogado desde la esquina de Liesel, a las conversaciones susurradas. Eso nunca detuvo el lápiz labial en su casillero. Y ella entendió de repente en qué se había convertido. No solo color para los labios, sino prueba. Prueba de que todavía eran mujeres. Todavía madres e hijas y maestras y secretarias. Todavía personas que merecían existir, más allá de los roles que la guerra les había impuesto. 3 meses después, a principios de marzo, Ruth encontró a Greta en la lavandería y repartió un sobre de franqueo internacional. Sellos suizos. La mano de Greta tembló tanto que casi la deja caer. Dentro había una sola página en el cuidadoso guión de su madre, y doblado dentro de eso un dibujo. Lápiz en papel prensa una mujer con cabello oscuro y una sonrisa. De pie frente a una casa. Debajo en las letras inciertas de un niño. Muchi por análisis. Greta presionó el dibujo contra su pecho y lloró. Ruth se quedó a su lado sin hablar. No tocar, solo presentar. Y cuando Greta finalmente miró hacia arriba, ella también vio lágrimas en la cara de Ruth. Diferente dolor, diferente pérdida. Pero el dolor, sin embargo, ella te recuerda. Ruth dijo suavemente. Greta asintió. Incapaz de hablar por primera vez desde la captura. Ella sintió algo más allá de la supervivencia. Ella sintió la esperanza frágil y aterradora y real. Llegó abril, con flores silvestres floreciendo a lo largo de la valla del campamento. Y un anuncio que drenó el color de cada rostro. Asamblea obligatoria en el comedor. Un noticiero de Europa. La expresión del comandante del campamento era de granito. Como él explicó, se les mostraría lo que las fuerzas aliadas habían descubierto. Cuando liberaron los campos, Greta entró en el comedor con los demás. Su estómago ya se revuelve con... Ella había escuchado susurros, rumores que se filtraron incluso en las noticias censuradas. Campos de trabajo, campos de concentración. Lugares donde se habían enviado enemigos del Reich. Pero la propaganda siempre había descartado esa charla. Como exageración. Como mentiras aliadas diseñadas para justificar sus propias atrocidades. Las luces atenuaron la palabra del proyector a la vida. Las primeras imágenes fueron de puertas. Las palabras de las puertas de con hierro trabajaron en el metal. Nuestro trabajo de frituras burladas de bocado te libera. Greta reconoció la frase de 100 carteles nazis. 100 discursos sobre la dignidad del trabajo y la purificación del Estado. Luego la cámara se movió dentro de los cuerpos. Montones de ellos esqueléticos, desnudo apilado como madera de cordón. Personas vivas que parecían cadáveres. Ojos enormes y calaveras cubiertas con piel fina de papel. Niños con vientres distendidos y caras huecas. Los vagones de tren de los hornos llenaron con a los muertos, fosas comunes siendo derribadas. Montañas Belsen, bosque de haya de Dachau. La voz del narrador era clínica, enumerando números miles. Decenas de miles. La cámara mostró soldados aliados llorando, mientras intentaban ayudar a los sobrevivientes demasiado débiles para pararse. Mostró civiles alemanes de pueblos cercanos, siendo llevados por los campos, obligados a presenciar lo que se había hecho en su nombre. Greta sintió que la habitación se inclinaba a su lado. Alguien tenía arcadas, alguien más sollozaba. Muchos se sentaron en silencio helado, caras flojas con conmoción, propaganda aliada.
Una voz susurrada escenificada. Tiene que ser escenificada, pero Greta no podía apartar la mirada de la pantalla. No podía dejar de ver las caras de los niños, las montañas de zapatos, las víctimas del experimento médico. Y sabía, la misma certeza que había conocido cuando Ruth había devuelto su fotografía, que esto era real, esto había sucedido. Su país había hecho esto. El lápiz labial en su bolsillo se sentía obsceno. ¿Cómo podía aceptar piedad, dignidad, pequeñas bondades? Cuando su nación había construido fábricas de muerte, cuando había creído las mentiras, les enseñó a sus alumnos, envió a su propia hija a las reuniones de las juventudes hitlerianas, porque eso es lo que hicieron las buenas madres alemanas. Las luces volvieron a encenderse. Nadie se movió. El comandante del campamento habló con su voz pesada. Esto es contra lo que luchamos. Por eso pensamos que deberías saber. Greta tropezó afuera en la brillante tarde de Texas. La luz del sol parecía incorrecta, demasiado alegre, demasiado ordinaria. Alrededor de sus mujeres esparcidas, algunas corriendo al cuartel, otras colapsando en los bancos. El sonido del llanto venía de todas direcciones. Liesel se paró cerca de la valla, manos agarrando el eslabón de la cadena, todo su cuerpo convulsionando con sollozos. No sollozos enojados, sollozos rotos. Del tipo que venía de una cosmovisión, rompiendo en pedazos demasiado pequeño para volver a montar. Greta se encontró en el borde del recinto. Mirando a la nada, las flores silvestres se balanceaban en la brisa. En la distancia cantaba un sinsonte. El mundo seguía girando como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado todo. Ruth apareció al lado de Greta en silencio. Se mantuvieron juntas durante largos minutos, sin hablar finalmente. La voz de Ruth se cayó y destrozó a mi abuela, mis primos. Castillos Belson. Ella dejó de tragar. Mis padres escaparon en 38. Me trajeron aquí cuando tenía 13. Descubrí la semana pasada que los demás no lo lograron. Greta se volvió para mirarla. La cara de Ruth estaba mojada con lágrimas, pero su expresión era de alguna manera firme, debajo del dolor. ¿Crees que no sé lo que llevas? Ruth continuó. Lo llevo también. Diferentes lados, mismo dolor. Cómo la voz de Greta se quebró. Cómo no pudo terminar. Cómo nos muestras misericordia. Cómo nos tratas como humanos. Cómo lo soportas. Ruth se encontró con sus ojos. El lápiz labial no se trata de olvidar. Se trata de recordar que eres humano. Porque cuando olvidamos que... Cuando alguien olvida que tenemos campamentos en ambos lados. Las palabras aterrizaron como piedras en agua tranquila. Ondulando hacia afuera, Greta pensó en la propaganda, la deshumanización, el lento proceso de convertir a las personas en cosas, en problemas a resolver, amenazas a eliminar, y pensó en Ruth, eligiendo cada día ver a los presos como mujeres, como madres e hijas, como humanos. No me lo merezco, Greta susurró. Cualquiera de nosotros después de eso. Merecer no tiene nada que ver con... La voz de Ruth era firme. La dignidad no se gana. Es elegido para ti y para los demás. Ese es el único camino a seguir. Esa noche el cuartel estaba en silencio. Excepto el llanto silencioso, nadie usó maquillaje. Nadie escribió cartas, los dibujos de los niños. Las fotografías de las familias. Las pequeñas fichas de la vida ordinaria. Todo se sentía manchado ahora. Imposible de reconciliar con lo que habían visto. Greta despertó el tubo de lápiz labial frío contra su palma. Quería tirarlo. Quería rechazar cada bondad que había recibido. Castigarse a sí misma con la misma brutalidad. Su país había infligido a millones, pero las palabras de Ruth giraron en su mente. Cuando olvidamos que las personas son humanas, tenemos campamentos en ambos lados. Tal vez la misericordia no se trataba de merecer. Tal vez se trataba de elegir romper el ciclo, en lugar de perpetuarlo. Eligiendo recordar a la humanidad, especialmente cuando sería más fácil olvidar. La elección se sintió imposible, innecesaria y aterradora. Las semanas después de que el noticiero pasara en niebla gris, Greta se movió a través de sus días lavando mecánicamente comidas. Dormir, pero se sintió desconectada de todo. Como si se estuviera mirando a sí misma desde una gran distancia. El lápiz labial se quedó, enterrado en la parte inferior de su pie.
Las cartas de Annalise quedaron sin respuesta. ¿Qué podría decir ahora? ¿Cómo podría explicarle a su hija que todo lo que creían estaba construido sobre tumbas? A su alrededor el campamento había transformado. Mujeres que habían comenzado a reír para recuperar pequeños pedazos de sí mismas, se habían retirado al silencio. El cuartel se sentía como una tumba. Incluso el clima primaveral, cálido y brillante y lleno de nuevo crecimiento, parecía una burla una noche a finales de abril. Greta se sentó sola en los escalones del cuartel, viendo el sol hundirse. No escuchó a Ruth acercarse, hasta que la otra mujer se acomodó a su lado, dejando espacio entre ellos, pero ofreciendo una presencia tranquila. Se sentaron en silencio durante varios minutos. Luego Ruth habló con voz suave. Mis abuelos tenían una librería en Frankfurt. Mi padre solía contarme cómo permanecían abiertos hasta tarde los viernes por la noche, como todo el barrio venía a discutir sobre literatura. Mientras tomaba el té hizo una pausa. La familia de mi madre eran músicos. Su hermano tocaba el violín en la Filarmónica de Berlín. Greta escuchó sin atreverse a hablar. No se fueron cuando mis padres lo hicieron. Pensaron que pasaría. Pensé que eran alemanes primero, que sus vecinos los protegerían. Las manos de Ruth estaban apretadas en su regazo. Montañas Belsen, todos ellos la Cruz Roja lo confirmó hace 3 semanas. Lamento que las palabras se sintieran grotescamente inadecuadas. ¿Crees que no sé lo que llevas? Ruth se volvió para mirarla directamente. Lo llevó también. Diferentes lados, mismo dolor. Mismas preguntas sobre cómo la gente amamos. Países que amamos se volvieron capaces de eso. Greta se cerró la garganta. ¿Cómo se detuvo? Comenzó de nuevo. ¿Cómo no odiarnos? Ruth estuvo callada por un largo momento. Algunos días los miro a todos y veo sus caras. Mi abuela, mi prima Sara. Que tenía 6 años, su voz se quebró. Pero luego recuerdo que el odio es lo que creó los campamentos en primer lugar. En ambos lados y si dejo que me consuma. Si dejo de verte como humano, entonces me convierto en parte del mismo ciclo. Ella se acercó y tomó suavemente la mano de Greta. El lápiz labial no se trata de olvidar lo que pasó. Se trata de recordar que eres humano. Porque cuando alguien olvida que tenemos campamentos, conseguimos hornos, conseguimos niños en fosas comunes. Greta sintió que algo se abría en su pecho. Pero después de lo que hicimos, lo que hizo mi país, ¿cómo puedo aceptar la misericordia? ¿Cómo puede cualquiera de nosotros? Porque la misericordia no se trata de merecer, Ruth dijo con firmeza. Se trata de elegir quiénes vamos a ser mañana. Los campamentos sucedieron porque la gente dejó de verse como humanos. El único camino a seguir es negarse a hacer lo mismo. Las palabras se asentaron en Greta como semillas en tierra. No es cómodo, no es fácil. Pero cierto, a la mañana siguiente, Greta encontró a Liesl sola detrás del edificio de lavandería, sentada con su espalda contra la pared. Mirando a la nada, la joven parecía ahuecada. Décadas mayor que ella, 22 años. Greta había escuchado a través de susurros que Liesl había dejado de comer. Dejó de hablar. Pasó la mayoría de las noches despierta y mirando al techo. Greta se sentó a su lado sin pedir permiso. No habló, no ofreció tópicos. Justo el sábado, después de 1 hora de silencio, la voz de Liesl llegó apenas audible. Toda mi familia Dresde. El bombazo. Pensé que dejó de tragar. Pensé que si creía lo suficiente, si me mantenía lo suficientemente leal, sus muertes significarían algo. Sería por algo, sé. Que Greta dijo en voz baja, pero todo fueron mentiras. La cara de Liesl arrugada. Murieron por mentiras, odiaba. Por mentiras no podía continuar. Greta metió la mano en su bolsillo y sacó el tubo de lápiz labial. Lo sostuvo. Esto no se trata de ser alemán o estadounidense. No se trata de olvidar o perdonar lo que pasó. Se trata de decidir quiénes somos mañana. Liesl miró el tubo como si fuera algo extraño. ¿Cómo puedes usar eso después de lo que vimos? Porque Ruth tenía razón cuando dejamos de ser humanos. Cuando nos dejamos convertir en nuestros peores momentos. Ahí es cuando creamos más campamentos. Más hornos, más niños en tumbas.
Greta presionó el lápiz labial en la mano temblorosa de Liesel. Esta soy yo eligiendo seguir siendo una persona, seguir siendo la madre de Annalisa, seguir siendo alguien que pueda enseñarle algo verdadero. Los dedos de Liesel se cerraron alrededor del tubo. Ella no lo usó, pero tampoco lo tiró. Solo lo sostuvo como un ancla. Durante las semanas siguientes algo cambió en el campamento. No sanando era demasiado pronto para eso. Las heridas demasiado profundas, pero las mujeres comenzaron a salir de la niebla. Organizaron un pequeño servicio conmemorativo, reconociendo sus propias pérdidas y las víctimas del campamento. Al mismo tiempo no hay perdón fácil. Sin fingir que el horror podría ser borrado. Solo dolor compartido y el reconocimiento tentativo de que podían llevar tanto el dolor por lo que se hizo, como la determinación de no perpetuarlo. El 8 de mayo las noticias se extendieron por el campamento. Alemania se había rendido, la guerra en Europa había terminado. Greta se sentó en una mesa en el comedor y sacó papel y lápiz. Esta vez las palabras fueron más fáciles. Mejor, Anal. Quiero que sepas la verdad sobre todo. Sobre la propaganda que creímos. Sobre los campos que construyó nuestro país. Sobre el lápiz labial que los estadounidenses me dejaron mantener y la misericordia que no merecía pero recibí de todos modos. Quiero que crezcas sabiendo que la misericordia es real, incluso cuando la crueldad es demasiado. Que las pequeñas bondades importan, especialmente cuando todo lo demás está roto. Eso es lo que aprendí aquí. Eso es lo que te llevo a casa.